Doctor Francisco Gil White, ¿cómo estás? Mucho gusto. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias. Eres doctor en antropología y especialista en el conflicto del Medio Oriente Así es. y algunas otras cuestiones. Y acabas de publicar un libro que está en Amazon que se llama... Se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Perfecto. Pero el tema que nos ocupa, y obviamente lo debes de tratar también en el libro, es el Estado Islámico. Después del atentado de París, bueno, ya sabíamos que era una cosa terrible, pero pues ahora es una cosa terrible y muy poderosa, a lo que se puede ver. ¿Cuál es el origen del Estado Islámico? Bueno, el Estado Islámico es una consecuencia de una política que siguieron los estadounidenses en Irak. Entonces, inmediatamente después de invadir Irak en 2003, la consecuencia inmediata fue que hubo un estallido de terrorismo yihadista en todo el país, cosa que no había bajo Saddam Hussein. Era un Estado imperfecto con muchos desventajas y bemoles, pero no era un infierno de terror. Con la invasión estadounidense se convirtió en eso, y entonces los estadounidenses crearon un sistema gigantesco de prisiones porque necesitaban poner en alguna parte a todos los terroristas que estaban arrestando y también a mucha gente que arrestaron que no era terrorista, que no había hecho nada, pero que por alguna razón u otra había caído bajo sospecha, alguien los había señalado y entonces terminaron también en la prisión mucha gente que no estaba haciendo campañas de terror. Y dentro del complejo de prisiones estadounidenses, pues los que dominaban la vida social interna de la prisión eran los yihadistas, porque había muy poca supervisión de parte de los custodios estadounidenses. Entonces, los yihadistas, los terroristas yihadistas... Era una sucursal de Al-Qaeda lo que había allí, ¿no? Se convirtió en una sucursal de Al-Qaeda. Los terroristas yihadistas lo convirtieron en una escuela, convirtieron estas prisiones en una escuela. Hay una prisión muy famosa, ¿cuál es el nombre? La Universidad Yihadista. Camp Bucca y Camp Cropper eran las más importantes. Ahí fue donde se produjo la fusión, ¿no? Así es. Y tenían, bueno, estaban, según los testimonios de gente que estuvo en esa prisión, estaban los yihadistas dando clases con pizarrón sobre cómo hacer bombas, cómo convertirse en un bombardero suicida, sobre el tema de la yihad, etc. Ahora, lo que está relatando no solamente es un relato tuyo, sino es un relato que apareció en la prensa estadounidense. En periódicos muy relevantes. Sí, esto fue reportado ampliamente en la prensa estadounidense y en otros lados, sobre cómo las prisiones se habían convertido en escuelas para reclutar y para forzar, porque había mucha gente que no quería participar en esto, pero los yihadistas que controlaban la vida social de la prisión los forzaban a unirse al movimiento, si no los torturaban o los ejecutaban. Y esto duró 5 años. Ahora, el asunto de la invasión norteamericana a Irak está conectado de alguna manera, indirectamente, bueno, es un poco la misma historia, con la invasión soviética a Afganistán en 1979 y con el apoyo que le da Estados Unidos a la resistencia afgana, de donde nace el movimiento de Al-Qaeda con Bin Laden. Bueno, tiene muchos paralelismos porque, como tú mencionas, el apoyo que dio Estados Unidos a los rebeldes afganos fue, de hecho, un apoyo a grupos yihadistas, ¿no? Que en su momento fueron descritos como demócratas, freedom fighters, que estaban luchando contra el régimen comunista, pero en realidad lo que se estaba financiando era el crecimiento del terrorismo islámico en Afganistán. Y luego los graduados de ese proceso terminaron en otras partes del mundo y convirtiéndose en soldados de la yihad en distintos conflictos en otras partes, ¿no? Ahora, la complejidad de Medio Oriente, bueno, tú que eres especialista, digo, para cualquier lego que la ve de afuera es enorme, pero tú que eres especialista, pues es enorme. Y está el asunto de Irak, y está el asunto también de Siria. Entonces, hay una rebelión ahora también de guerreros de la libertad contra el presidente de Siria, que está solamente apoyado por Rusia y también por Irán. Y esto se inscribe ahí en una relación muy tensa con Estados Unidos y la coalición, digamos, occidental. Sí, bueno, lo más importante para tratar de entender qué ha sucedido en la guerra civil siria, en mi opinión, es entender que fue una producción de ISIS. Es decir, ISIS es el que entrenó y financió y generó toda esta explosión de terror y de guerra civil en Siria.
Y esto es algo que los estadounidenses siempre entendieron. En el artículo que publiqué hace poco sobre este tema en Milenio, explico cómo un reporte de inteligencia del Pentágono, que fue recientemente publicado, desclasificado por Judicial Watch, demuestra que la inteligencia militar estadounidense entendía desde el principio de la guerra civil siria que era una producción de ISIS. Y sin embargo, lo que afirmaron en público fue que los rebeldes sirios eran demócratas que estaban luchando contra Bashar al-Assad para tratar de establecer una democracia en Siria, y los empezaron a armar y apoyar. Y de hecho, poco después de que se publicó aquel reporte que menciono, poco después de que se generó aquel reporte, porque en su momento fue secreto, no se publicó, hubo la élite de poder estadounidense, británica y francesa organizaron una junta en Doha, Qatar, y después hubo otra junta con el Ejército Libre Sirio, y lo que hicieron fue purgar tanto el Congreso Nacional Sirio como el Ejército Libre Sirio de cualquier influencia que no fuera islamista. Esto es muy preocupante. O sea, los que sí no eran islamistas, a esos los quitaron, se volvió uniformemente islamista. Se volvieron integristas. Y luego los armaron y los financiaron. Y pocos meses después de que hicieron ese reajuste, una porción gigantesca del Ejército Libre Sirio simplemente se unió a ISIS. Entonces, la pregunta es elemental. Después de la experiencia del derrocamiento, de la invasión a Irak, sí, y de lo que tú describiste, que es obvio, que Hussein era pues, a lo mejor un dictador, pero finalmente mantenía en paz y era un Estado laico, ¿por qué se vuelve a reproducir de parte de un Estado que fue el principal actor en esta historia, que es Estados Unidos, la misma historia con el presidente sirio ahora, que encabeza un régimen pues a lo mejor muy brutal y muy antidemocrático, pero finalmente que mantenía al país en paz y a los yihadistas los tenía en paz? Sí. ¿Cuál es la explicación de eso? Pues esta es una pregunta bien importante, Jaime, porque cuando analizamos a largo plazo las políticas de la clase gobernante estadounidense en toda esta área de Asia Occidental y el norte de África, lo que vemos es una política consistente a favor del islamismo yihadista. Y eso es muy preocupante, ¿no? Muchos medios lo han querido explicar como una serie de errores. Y por supuesto que esa es una hipótesis que se puede poner sobre la mesa. Pero cuando los errores se multiplican a lo largo de las décadas y son siempre en la misma dirección, pues entonces uno puede empezar a sospechar que en realidad lo que estamos viendo es una política. Podemos ver, por ejemplo, en el caso reciente de la así llamada Primavera Árabe. De hecho, los movimientos de la Primavera Árabe eran sobre todo movimientos de la Hermandad Musulmana. En Egipto, que es el caso más dramático, el más sonado de todos, la Hermandad Musulmana se convirtió en gobierno gracias a que los estadounidenses primero presionaron a Hosni Mubarak para que se fuera y luego presionaron para que hubiera elecciones inmediatas después de que se fue Mubarak, lo cual le dio una ventaja enorme a la Hermandad Musulmana, que era la única que se podía organizar a tiempo. Es una cosa muy preocupante, pero si tuvieras que esbozar una hipótesis de por qué están haciendo esto, muy brevemente, porque nos está comiendo el tiempo, ¿cuál sería? Bueno, obviamente hay un interés, parece ser, por generar una desestabilización de Oriente Medio. Eso es muy preocupante, pero para hablar ya de las intenciones a más largo plazo, realmente no nos da tiempo aquí. Bueno, entonces vayamos a lo otro. El ISIS ahí está, es el primer califato que controla un territorio, se dice, más grande que Inglaterra. Sí. Y cobra impuestos. Está comerciando con el petróleo, claro, que está usufructando de este territorio. Así es. Se dice que este petróleo se le está vendiendo a Turquía y que ahí está implicada incluso la familia del presidente de la República. Sí, el hijo, ¿no? El hijo del presidente. Sí. Y todo esto está envuelto pues, en la tensión y el conflicto de Estados Unidos con Rusia, con Putin, y con el apoyo de Irán al presidente sirio también. Y ya se formó con todo y todo una coalición contra ISIS. Que los bombardeos van para adelante y es previsible que esto va a ser en algún momento destruido o sometido, ¿o no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que ISIS sí va a ser sometido, pero no soy muy optimista sobre la consecuencia, porque lo que yo creo que va a resultar una vez que ISIS sea sometido es Gran Irán. ¿Por qué? Porque Irán, una de las consecuencias de la invasión estadounidense de Irak, que esto fue reconocido ya hace varios años,
generalmente, es que Irak se convirtió prácticamente en la provincia occidental de Irán. ¿Por qué? Porque el gobierno que había en Irak antes era el gobierno sunita, de la minoría sunita que lideraba Saddam Hussein. Pero Irak es un país que tiene una población de mayoría chiita. Esa es la versión del Islam que es mayoritaria también en Irán. Entonces, lo que sucedió con la invasión estadounidense es que en el vacío de poder que se creó, ahora sí subieron los chiitas al poder y el gobierno post-invasión de Irak es chiita y se ha reconocido ya desde hace mucho que tiene mucha influencia de Irán. Esto ya se está conjugando porque con el esfuerzo de derrotar a ISIS, los iraquíes pidieron a los iraníes que vinieran a dirigir sus ejércitos y ya están siendo comandados los ejércitos de Irak por los iraníes. Ahora, también tenemos que en Siria, como tú mencionas, Bashar al-Assad ha sido siempre un aliado del régimen islamista iraní. Y luego tenemos que en Líbano ya lo controla Hezbollah, que es una creación de la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, lo que yo veo que va a suceder una vez que ISIS sea finalmente sometido es que se va a formalizar el control de Irán hasta Líbano. Y eso pues va a poner en peligro la supervivencia del Estado israelí, porque los líderes iraníes casi cada mes renuevan su promesa de exterminar a los judíos israelíes. Pero este conflicto con Israel y esta no sé, guerra santa contra Israel es algo que comparten prácticamente todas las variantes del Islam, ¿o no, Eso es cierto? Sunitas y chiitas. Estoy de acuerdo. Y justamente otro problema de lo que se está sucediendo ahorita es que con estas guerras civiles que están sucediendo en Asia Occidental, todos estos distintos grupos yihadistas que todos prometen destruir Israel están aprendiendo a pelear. Entonces podríamos ver lo que está sucediendo ahorita como un gran entrenamiento y el que quede, el que controle todo este territorio, y si es Irán, Irán va a controlar la mitad de las reservas mundiales de petróleo, porque va a tener todas las reservas iraníes más las iraquíes. Entonces vamos a tener a un Estado muy poderoso, quizá con armas nucleares, y además con una serie de milicias que se han curtido en guerra y saben pelear. Nos acabó el tiempo. Una última pregunta, Francisco. ¿Qué es lo que convendría más en esta situación? ¿Que al-Bashar, el presidente de Siria, quedara en el poder o que su régimen fuera sustituido por una especie de coalición democrática? Y tienes muy pocos segundos para contestar. Obviamente que la democracia siempre es mejor, pero yo creo que no hay ningún chance de que eso suceda. Entonces, el derrocamiento de este hombre tendría un perfil similar al que tuvo el de Hussein con la invasión, y esto generaría un Estado integrista. Sí, aquí no creo que haya un futuro amable. Creo que de cualquier lado que sea el desenlace, la situación va a empeorar. Bueno, pues un pronóstico muy oscuro y muy sombrío. Bueno, te agradezco mucho. Gracias, Jaime. Y quedamos emplazados para lo de tu libro. Ok, gracias. Buenas noches en Contexto. Hasta la próxima semana.